Hola, mi nombre es Diego y vamos a ver otra aplicación del teorema de Thevenin para la resolución de circuitos. Como ya habíamos visto, pero no está de más, tenemos la tensión de Thevenin con su resistencia de Thevenin. Hola, mi nombre es Diego y vamos a ver una aplicación del teorema de Thevenin a la resolución de circuitos. ¿Sí? Como habíamos visto antes, pero no está de más refrescarlo, ¿sí? ¿Qué es Thevenin? Thevenin es una fuente de tensión con una resistencia en serie, ¿sí? Que es la famosa resistencia de Thevenin. La fuente de tensión tiene la tensión de Thevenin, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Esto es equivalente a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿sí? Bien, la resistencia en paralelo es igual a la resistencia de Thevenin y es la famosa resistencia de Norton, mientras que la corriente es la corriente de Norton y se saca de la siguiente forma. La corriente de Norton es igual a si cortocircuitáramos la fuente de Thevenin y midiéramos la corriente en cortocircuito, ¿sí? Sería la tensión de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Bien, entonces esto sería la tensión de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Y si quisiéramos pasar al revés, de Norton a Thevenin, directamente tendremos que multiplicar la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin, que es la misma que la resistencia de Norton, ¿sí? La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, ¿sí? Ya con esos dos tips directamente podemos ir pasando de uno al otro. Como por ejemplo, en este primer circuito, ¿sí? Lo primero que podemos hacer, o lo primero a lo que nos podemos fijar, es esto que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que tenemos una fuente en serie con una resistencia, ¿sí? Una fuente de tensión de 15 voltios con una resistencia de 10 kilos, ¿sí? Es decir que eso tranquilamente se podría traducir a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿sí? La resistencia, ¿cuánto va a tener? Va a tener 10 kilos, ¿sí? Y la fuente de corriente, ¿cuánto va a tener? Y va a tener los 15 voltios dividido los 10 kilos. Esto van a ser 15 voltios dividido los 10 kilos, ¿sí? Así de sencillo, no hay que hacer mucho. Bueno, y después vamos a tener esta otra resistencia en serie, en paralelo, perdón. Esta otra resistencia en paralelo que es de 10 kilos. A partir de ahí tenemos un diodo y después venimos una resistencia de 10 kilos y después fíjense de vuelta, esto que tenemos acá denota una fuente de Thevenin, así que podemos aplicar de vuelta el teorema de Thevenin y vamos a tener una corriente de Norton con una resistencia de Norton, ¿sí? ¿Cuál va a ser la resistencia de Norton? ¿Sí? Que va a estar acá en paralelo. La resistencia de Norton va a ser la misma, ¿sí? La misma que la resistencia que es de Thevenin en este momento, es decir, 10 kilos.
10 kilos. ¿Y cuál va a ser la corriente de Norton? ¿Sí? La corriente de Norton en este caso van a ser la fuente dividido los 10 kilos, es decir, 10 voltios dividido 10 kilos. ¿Sí? Esa va a ser la corriente de Norton. Bien, ya hicimos el primer paso, pasamos las dos fuentes que teníamos, las dos fuentes de tensión a fuentes de corriente. Ahora, ¿qué nos toca? Esto que tenemos en paralelo. La resistencia equivalente era igual a el producto sobre la suma, ¿sí? Entonces tenemos 10 kilos por 10 kilos dividido 10 kilos más 10 kilos. Estos son 100 kilos dividido 20 kilos, son la resistencia equivalente 5 kilos. Lo cual sirve también para estas otras dos que tenemos acá en paralelo, que también son de 10 kilos, ¿sí? Es decir que ahora podemos automáticamente sacar estas resistencias que tenemos acá y poner dos resistencias de 5 kilos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer eso para que quede más que claro. Vamos a dibujar nuestro nuevo circuito equivalente diciendo que equivalencia de circuitos, y estas dos resistencias que tengo acá las voy a sacar literalmente y voy a dejar una de 5 kilos. Y con esta voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sacar una, o mejor dicho, saco las dos y dejo una de 5 kilos. ¿Sí? Bien. ¿A qué se parece esto? Esto que tenemos acá, ¿sí? Se parece fuente de corriente con resistencia en paralelo, ¿sí? Se parece a Norton, ¿sí? Bien, entonces ahora pasemos de Norton a Thevenin. Bien, vamos a tener una fuente de tensión y una resistencia en serie. La resistencia va a ser de 5K, ¿sí? La misma. ¿Cuánto va a ser la fuente de tensión? La fuente de tensión va a ser la corriente de Norton multiplicado por la resistencia. Entonces vamos a tener 10 voltios dividido 10K por 5K, es decir, tenemos 10 voltios sobre 2, tenemos 5 voltios. ¿Sí? Bien, el diodo, y a partir de ahí tenemos esto que también lo vamos a transformar en Thevenin, ¿sí? Y lo vamos a transformar de la siguiente forma. La resistencia de Thevenin va a ser la misma, 5K. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la tensión de Thevenin? Y la tensión de Thevenin van a ser la corriente de Norton multiplicado por estos 5K, es decir, 15 voltios dividido 10K por 5K, es decir, sería 15 voltios dividido 2, es decir, esto van a ser 7.5 voltios. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es la corriente que está atravesando este circuito, bien, fíjense que el diodo en este caso está polarizado en inversa, ¿sí? Tenemos mayor tensión de este lado que de este lado, es decir, que la corriente tendería a ir para allá, pero el diodo no deja que pase la corriente en ese sentido, así que corriente no hay. Esto equivale,
¿sí? Esto equivale a tener un circuito abierto, ¿sí? Es decir, que esto es lo mismo que dibujar esto. Es lo mismo que dibujar eso. Y a mí me preguntan cuál es la tensión en bornes, ¿sí? La diferencia de potencial en bornes del diodo. Bueno, fíjense. Yo vengo acá y acá tengo, en este punto, tengo 7.5 voltios, ¿sí? Sigo recorriendo, acá tengo la resistencia, paso la resistencia y en este punto que tengo acá, tengo 7.5 voltios. Y me van a decir, ¿cómo 7.5 voltios? Si yo acabo de pasar una resistencia, tengo que caer una tensión. Bueno, en realidad eso pasa única y exclusivamente cuando el circuito está cerrado y hay una corriente que está atravesando la resistencia, ¿sí? La caída de tensión en una resistencia es igual al valor de la resistencia por el valor de corriente. Si el valor de corriente es 0, entonces la caída de tensión en la resistencia también es 0, ¿sí? Bien, lo mismo pasa con esto. Yo acá tengo 5 voltios, atravieso la resistencia que no tiene ninguna corriente y de este otro lado tengo 5 voltios. Entonces, la diferencia de potencial que cae en el diodo es la resta de estas dos tensiones, es decir, 2.5 voltios, ¿sí? Que era lo que me estaban pidiendo, ¿sí? Y la corriente es 0, ¿sí? La corriente no pasa nada. Bien, vamos a ver para este caso, ¿sí? La simulación. Fíjense que acá tenemos el circuito completo. Lo primero que hicimos fue pasar esta fuente de tensión con esta resistencia, ¿sí? La dibujamos de esta forma para verlo mejor. Entonces acá tenemos esta fuente de Thevenin y acá tenemos la otra fuente de Thevenin que pasaron a ser sendas fuentes de Norton con su resistencia de Norton, ¿ven? Acá tenemos esta de 1.5 mA con su resistencia de 10K, que era la misma resistencia que teníamos de Thevenin, ¿sí? Y acá tenemos también la fuente de 1 mA con la resistencia de 10K, que es la misma resistencia de Thevenin que teníamos antes. Luego, ¿qué pasamos a hacer? Se pasó a hacer el paralelo entre estas dos, que dio la de 5 kilos, y el paralelo entre estas dos, que dio también esta otra de 5 kilos. Y luego se pasó a hacer esta fuente de Norton a Thevenin y esta fuente de Norton a Thevenin, ¿sí? Como multiplicando los 1.5 mA por los 5 ohm, los 5 kilos, 7,5 volt, y este miliamper por estos 5 kilo ohm que da los 5 voltios. Y las resistencias siguen permaneciendo las mismas, ¿sí? Las resistencias siguen permaneciendo las mismas, 5 kilos, 5 kilos, ¿sí? Y si vamos al resultado de la simulación, acá tenemos que se mantiene que la tensión entre bornes del diodo siempre es 2,5 voltios, ¿ven? Bueno, y en este caso la corriente es 1 por 10 a la menos 15, ¿sí? 1 por 10 a la menos 15. Pasa que como es una ecuación diferencial y el diodo tiene una corriente de inversa muy pequeña, bueno, acá está llevada a lo más pequeño que puede el simulador llevarlo, que es 1 por 10 a la menos 15, que es algo, digamos, cercano a 0, ¿sí? Pero, bueno, ahí tenemos
el circuito terminado, ¿sí? Lo que equivale a la simplificación por Thevenin del circuito dado, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, no duden en escribir, y si tienen alguna duda, plantéenla y lo vemos. Hasta luego.